Este número, 6,67 por 10 elevado a la menos 11, puede demostrar que Dios existe. Y en este vídeo vamos a explicar por qué. Y lo primero que te preguntarás es, ¿qué es este número que tenemos aquí? Este número es la constante de la gravitación universal. Esto probablemente te sonará chino y es normal. La constante de la gravitación universal es lo que determina la fuerza de atracción de los objetos. La constante de la gravitación universal está representada por la letra G, que es como también nos vamos a referir a ella en este vídeo. Y ahora que sabemos lo que es ese número de ahí, tenemos que preguntarnos ¿de dónde viene esta constante? Si es algo tan importante para demostrar la existencia de Dios, esto tiene que haber venido de algún sitio. Pues esta es la típica historia de Newton, que estaba sentado bajo un árbol y se le cayó una manzana. Pero como esa historia es muy aburrida y probablemente ya te la habrán contado, vamos a pasar de ella directamente. Newton, después de que se le cayese la manzana en la cabeza, se le ocurrió la ley de la gravitación universal, que es esta que tenéis aquí. La ley de la gravitación universal incluye la constante de la gravitación universal, que es esta G que tenemos aquí. La G es el número que hemos visto antes. Pero Newton tenía un problema, que es que sabía cuál era la fórmula de la gravitación universal, pero no sabía cuál era este número de aquí, que está representado por la G. Y aquí es cuando entra en juego un tío que se llama Henry Cavendish. En 1978, 100 años después de Newton, Henry Cavendish, que era un hombre deprimido y sin amigos, básicamente como yo. Nah, es broma. O puede que no. Henry Cavendish se propuso descubrir cuál era el número exacto que representaba esta G, ya que Newton no la pudo descubrir. Para encontrar el valor exacto de G, Henry construyó un aparato, que es este que veis por aquí. Este aparato, que básicamente tenía unas bolas de plomo que se movían y unos palos de madera, pudo detectar y calcular finalmente la constante de la gravitación universal. Y ahora que ya tenemos la constante de la gravitación universal y la ley de la gravitación universal, podemos pasar a explicar por qué este número de aquí puede demostrar que Dios existe. Pero antes de eso, sigue habiendo un problema con este número y con la ecuación de Newton. El problema fue que 50 años después de que Henry describiese ese número, los científicos lo utilizaban regularmente para ver cómo se movían los planetas en el sistema solar. Y en 1850 se dieron cuenta de que había algo que era un poco raro. El planeta Mercurio, que es el planeta que está justo pegado al Sol, no estaba siguiendo la órbita que tenía que seguir según estas ecuaciones. De hecho, hubo un momento en el que se llegó a pensar que existía otro planeta fantasma que estaba afectando a la órbita de Mercurio con su gravedad. Cuando los astrónomos observaban Mercurio por los telescopios, Mercurio hacía cosas extrañas y no seguía la órbita que tenía que seguir. Y aquí es cuando entra Albert Einstein y lanza por la ventana la teoría de Newton, o mejor dicho, le hace una pequeña corrección. En 1915, Albert Einstein publicó un artículo en una revista de ciencias en el que explica un enfoque completamente nuevo para entender la gravedad y el espacio-tiempo. Y esto es básicamente la famosa teoría de la relatividad general. No nos vamos a meter mucho en esta teoría porque es bastante complicada y ni siquiera yo la entiendo bien del todo, pero básicamente esta teoría dice que la materia y la energía curva en el espacio-tiempo y esta curvatura afecta a la gravedad. Por ejemplo, si tienes un objeto con mucha masa, como por ejemplo el Sol, va a afectar a la curvatura de todo el espacio que tiene alrededor y esta curvatura es lo que percibimos como gravedad. Y por eso, básicamente, la trayectoria del planeta Mercurio que habían calculado los científicos estaba mal, porque no habían tenido en cuenta esta curvatura del espacio-tiempo con las ecuaciones de Newton. Y ahora que ya entendemos estas dos cosas, la constante de la gravitación universal y la ley de la gravitación universal, vamos a pasar a responder finalmente por qué este número de aquí puede demostrar la existencia de Dios. Pues básicamente este número es lo que determina cómo los átomos se atraen y permite que las cosas estén juntas. Si este número fuese simplemente un poquito más alto, como por ejemplo si este 7 fuese un 8, los átomos del universo
universo estarían demasiado juntos, y si estos átomos estuviesen demasiado juntos, las estrellas estarían más concentradas y quemarían más combustible, y básicamente habrían consumido todo el hidrógeno del sistema solar hace alrededor de 2000 millones de años, lo que básicamente quiere decir que el universo como lo conocemos a día de hoy nunca habría existido. Y por otro lado, si este número fuese un poco más bajo, como por ejemplo si cambiamos este 7 por un 6, los átomos estarían demasiado separados los unos de los otros y no podrían formar estructuras, y básicamente el universo no existiría, simplemente no podría haberse formado, no habría nada. Entonces esto nos deja con otra pregunta: ¿por qué ha dado la casualidad de que este número es tan exacto para permitir que se forme el universo? Porque en vez de este número podría haber sido una cantidad infinita de números. ¿Por qué es justo este número? Pues para ello hay tres explicaciones. La primera de ellas, como probablemente te habrás imaginado, es que hay alguien que ha diseñado el universo específicamente con ese número. Porque si miramos las probabilidades de que esta constante sea este número por pura suerte o por pura casualidad, las probabilidades son completamente ridículas. Entonces, esto nos quiere decir que es mucho más probable que alguien haya creado el universo con este número en mente, a que este número sea así simplemente por pura suerte. Y a ese alguien, generalmente, la mayoría de personas le llaman Dios. Así que ahí tenéis la respuesta. Este es uno de los mejores argumentos para la existencia de Dios, y es un argumento que mantiene por la noche despiertos a muchos científicos. Pero espera, porque todavía hay otras dos explicaciones por las que esta constante de la gravitación podría ser de otra manera. La segunda explicación es que existe alguna razón que todavía no hemos descubierto por la que este número necesita ser específicamente de esta manera en el universo, y no puede ser ningún otro número diferente, tiene que ser específicamente ese, por alguna norma que no conocemos. Esta es una explicación bastante sencilla, pero todavía no hemos descubierto nada al respecto. Y la tercera explicación, y la más interesante, es que existen universos infinitos en los que en cada universo esta constante es un poco diferente, y si esta teoría es cierta, nosotros estaríamos viendo el universo en la que esta constante es justo la adecuada y permite que el universo se forme y haya vida. Para comprender esta teoría de los universos paralelos es imprescindible que te veas este vídeo que te he dejado por aquí, en el que explico un poco cómo funcionan y por qué es muy probable que existan los universos paralelos o que estemos en uno de ellos. Así que eso era todo, mis panas. Si has llegado hasta el final del vídeo, escribe gravedad en los comentarios y te respondo por ahí abajo. Así que nada, hasta la próxima.